Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión. Vamos a iniciar. Y listo, maestra, ya puede usted compartir sus diapositivas. Iniciamos, bienvenidos. Anotar su nombre completo en el chat para registro de asistencia a la sesión. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Iniciamos. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, ¿me confirman que puedan ver la pantalla, por favor? Sí se ve, maestra. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Entonces, vamos a continuar con la programación. Tenemos pues este tema de cuidados de enfermería en el posoperatorio de cirugía mayor en el paciente crítico. Y para hoy vamos a abordar específicamente a los cuidados de cirugía mayor abdominal, ¿ok? Para esto, pues quiero primero aterrizar la pregunta, ¿por qué es que ingresan a la terapia este tipo de pacientes? Si quieren comentar, si alguien gusta participar, si por favor pueden escribir ahí en el chat, ¿por qué este tipo de pacientes llegan a ingresar al servicio de la terapia intensiva? Si gustan, por favor, comentar. ¿Por qué este tipo de pacientes ingresan los posoperados de cirugía mayor? Porque entendemos que existen pues múltiples procedimientos, padecimientos que son de abordaje quirúrgico, pero no todos requieren de un manejo por terapia intensiva. Sin embargo, hay pacientes que ingresan a la terapia intensiva. ¿Por qué es que se imaginan? ¿Por qué es que creemos que es necesario que reciban atención de manera que son considerados críticos en algunos casos? ¿Pueden escribir, por favor? Pueden escribir ahí en el chat del Zoom, o si alguien gusta comentar. ¿Por qué es que creemos o por qué es que en base a su experiencia, por qué este tipo de pacientes ingresan? Porque probablemente algún órgano se necesita estripar un órgano, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un abdomen agudo. ¿Ok? Son pacientes posiblemente con Entonces, urgencias por accidente automovilístico, escribieron acá. ¿Sí, alguien? Adelante. ajá, porque son pacientes que, por ejemplo, ya llegan muy delicados y ya sea su ingreso en urgencias o son pacientes complicados en cualquier área del hospital y que tienen que pasar un procedimiento, entonces a veces ya van tan mal que terminan intubados y luego los mandan a la terapia pues para que hay cirugías que necesitan seguir intubados para que el esfuerzo del paciente no complique la recuperación postquirúrgica inmediata, digamos, y a veces por eso los mandan también a la terapia. Ok, gracias. Exacto. En ese caso, pacientes, como comentábamos la sesión anterior, pacientes politraumatizados, ¿no? Eh, Han escuchado a lo mejor quienes están en alta especialidad de la WIPLE, de la WIPO, la pancreaticoduodenectomía, por ejemplo. Aquí escribieron sepsis, shock hemorrágico, traumatismo craneoencefálico, ok, sí. Entonces, todos los pacientes pues necesitan un abordaje específico, pero no todos entendamos que necesitan un abordaje por la terapia intensiva. Por eso es que vamos a recordar un poquito de los criterios de ingreso. Para esto, pues bueno, existen también complicaciones en el perioperatorio, sobre todo en el posoperatorio inmediato, que pues van relacionados con la alta mortalidad, por ejemplo, una hemorragia, una resección intestinal, alteraciones hemodinámicas, cardiovasculares,
obviamente respiratorias, pero pues todas estas implican todavía un riesgo agregado al padecimiento de la cirugía que fue sometido el paciente. Entonces, por eso es que también por ese alto riesgo de mortalidad, si están clasificados dentro de esta oportunidad que nos da el modelo de prioridades que está pues normado en la 025, en la NOM 025, pues establece la organización de la terapia intensiva. Vamos a encontrar que existen dos clasificaciones para su ingreso, ¿no? Vamos a recordar un poquito, tenemos el modelo de prioridades y tenemos el modelo basado en las funciones orgánicas. Recordemos entonces, el modelo de prioridades está estratificado del 1 al 4 y el modelo basado en las funciones orgánicas del 1 al 5. Vamos a empezar con el de prioridades, ¿no? Tenemos el paciente en la prioridad 1 en estado agudo crítico, inestable, con necesidad de tratamiento intensivo y monitoreo. Aquí pueden entrar este tipo de pacientes también en el 2, pero que necesitan intervenciones inmediatas. Aquí está en este ejemplo. Fíjense, dice, como consecuencia de padecimientos graves, agudos o complicación, ¿ok? De procedimientos médicos o quirúrgicos. Entonces, aquí entran estos pacientes también. En la necesidad 3 podrían entrar porque dice que también son inestables, pero fíjense que tiene pocas posibilidades de recuperarse de estos padecimientos o por la propia naturaleza de la enfermedad aguda, pero en el caso de la prioridad 5, también estos pacientes son ingresados, pero pues tienen otro tipo de ingreso que aquí tiene una necesidad individualizada y las características por las que ingresan son poco comunes, son inusuales. Comúnmente lo describen ahí pues por todo el contexto del paciente, a veces creen que son recomendados, etcétera, ¿no? Pero se pueden clasificar en la prioridad 4 porque pues algunos lo considerarían pues no apropiado, ¿sale? Y en el de funciones orgánicas, son estos pacientes que tienen insuficiencia sistémica, es decir, de todos sus órganos que pues necesitan ser vigilados y que tienen posibilidad de recuperación. En el nivel 2 son estos pacientes de alto riesgo y que también aquí ingresan estos tipos de pacientes del perioperatorio o pacientes postquirúrgicos, ¿ok? Necesitan pues un monitoreo muy estrecho, ¿no? Ahorita lo voy a comentar. Pacientes con necesidades individuales, ¿ok? En el 3, en el 4, como comentaba, ¿no? Pacientes con potencial de, de poder ser donadores de órganos. Y en el 5, bueno, los paliativos. Pero en este caso de los pacientes que son ingresados posoperados de cirugía mayor, mayormente están pues en el 1, en el 2 y en el 3. Y en el modelo de prioridades 1, 2 y hasta el 3, ¿ok? Entonces, para que recordemos un poquito esa parte. Y pues muchas veces es cuestionado este ingreso porque, como les decía, no todos los pacientes posoperados de cirugía mayor ameritan un ingreso a la terapia intensiva. Imaginémonos, ¿no? De tantos procedimientos que se realizan de manera continua, constante, pero no rutinaria, pues en las organizaciones de segundo o de tercer nivel, no todos pues cabrían en la terapia intensiva, no necesitaríamos también por eso es que limitar su ingreso, a pesar de que haya incluso cirugías electivas que por la posibilidad de muerte pues se compliquen y necesiten ingresar a una terapia intensiva, porque recordemos que una terapia intensiva pues implica costo, háblese económico, háblese de tanto recurso humano que se necesita para el manejo, para el soporte vital,
para también la infraestructura, medicamentos, material, en sí todo el equipamiento biomédico que es prácticamente millonario, la cantidad de inversión que está en estas unidades con la capacidad instalada de una cama, ¿no? Como lo indica pues la norma 025 con estas características que debe de tener la terapia intensiva, ¿no? Que tantos enchufes, la cama debe tener ciertas características, la estructura organizacional, el equipo multidisciplinario tiene que tener una preparación, capacitación y pues obviamente debe de contar con pues la, el perfil profesional adecuado para los tipos de pacientes que de manera múltiple se abordan en la terapia intensiva. Y pues aquí, pues revisando la literatura, bueno, la bibliografía, encontramos pues algunos artículos que van encontrando que no, fíjense, es interesante porque dicen que en un estudio pues de 44,000 pacientes que se llamó Estudio Internacional de Resultados Quirúrgicos, fue un estudio de corte y en 44,000 pacientes de 474 hospitales en 27 países, no encontró que existiera una relación entre la mortalidad postoperatoria y el uso de ingreso en la UCI. Entonces, esto quiere decir que no necesariamente todos los pacientes graves y críticos estén en la UCI, ¿no? O sea, podrían estar en otros servicios, pero necesitan obviamente de atención muy específica, de la atención oportuna y que, bueno, nosotros como personal de enfermería en los servicios que nos encontremos es importante abordarlos, pues porque son pacientes con gran complejidad, sin embargo, pues a lo mejor, no sé, en la estructura organizacional de su institución, pues no permite que esté recurso humano, este talento humano en la terapia intensiva, ¿no? Pero sin embargo, reconocen este personal que necesita pues abordar con sus conocimientos, su experiencia en otras áreas donde sí también hay pacientes críticos, pero lastimosamente para el paciente pues no logró tener todos los criterios de ingreso, ¿no? Sin embargo, pues son pacientes críticos, a lo mejor, no sé, me quisiera imaginar un escenario donde todas las unidades de la terapia en ese momento, ¿no? Y ya ha llegado a pasar, ¿no? Están ocupadas por embarazadas o puérperas, entonces no podrían, es un criterio que no permitiría a otra persona ingresarla, a salvo que ya la paciente pues tenga datos de mejoría y sea dada de alta de la terapia intensiva, pero si todavía no cumple esos criterios, pues no podría ser egresada, ¿no? O no se podría hacer ese tipo de cambios. Por eso es que me pareció importante este artículo que pues no existe a veces asociación o relación entre la mortalidad postoperatoria y el uso de ingreso de la UCI. O incluso podríamos encontrar en este estudio, en este resultado, una crítica, ¿no? De por qué hay pacientes que no necesitan, como comentábamos al inicio de la sesión, que no necesitan el ingreso a la UCI, porque no todos los pacientes posoperados de una cirugía mayor necesitan estos cuidados. Sin embargo, pues en otras unidades, sobre todo en las de tercer nivel, por la complejidad del procedimiento, hay unos criterios que se cumplen para su ingreso. Y entonces, en este estudio, pues no existió un criterio claro sobre los ingresos de rutina, los ingresos planificados de forma electiva en pacientes de alto riesgo o ingresos de carácter urgente tras complicaciones mayores después de la cirugía. Entonces, pues por eso es que necesitamos también en nuestras organizaciones, pues prepararnos ante las contingencias. ¿Qué pasa si varios pacientes reúnen ciertas características? ¿Cómo los vamos a poder ingresar? ¿Cómo los vamos a manejar? Sin embargo, pues independientemente tendríamos que darles los recursos al alcance del servicio en el que se encuentran, ¿no? Y bueno, entonces por eso es que platicábamos esta parte de los factores
en la decisión del ingreso a la UCI, porque es difícil, ¿no? Sobre todo pues para el área responsable, sobre todo pues el área médica que permite estos pases, porque tiene que ver con cuestiones administrativas hasta de carácter a veces político, ¿no? Como les comentaba, estos pacientes recomendados, los pacientes pues que sí reúnen las características que están muy graves, pero que creen que tal vez la edad no los hace posibles sus características, por ejemplo, adultos mayores, ¿no? En su mayoría, algunos de sus criterios no son basados en la resistencia, en la capacidad, pues, para la supervivencia de una cirugía mayor, ¿no? Sin embargo, pues, estos pacientes muchas veces el criterio de la edad limita su ingreso o pacientes con cuidados paliativos. En la norma sí lo permite, sin embargo, a veces la necesidad es más importante ingresar a un paciente que otro. Entonces, por eso es que necesitamos tener claro qué riesgos implica para el mismo paciente una cirugía. Lo establecen con diferentes escalas para eh, pues establecer la gravedad o el riesgo que puede tener de alta mortalidad y estos pacientes, pues en algunas unidades donde existen los cuidados intermedios en lugar de la terapia intensiva, ahí podrían ingresar o tal vez pues una cama en piso de hospitalización, pues que cumpla con ciertas características para que pueda ser ingresado, ¿no? Ejemplo, que tenga pues la capacidad instalada para un ventilador mecánico, para bombas de infusión, para eh, todo el equipo que se requiere, ¿no? La cama especializada. Entonces también esto son cuestiones que se necesitan, ¿no? Y pues obviamente el personal capacitado que pueda vigilarlo o algunos si le llaman pues sistemas de vigilancia fuera de la UCI, es decir, pues obviamente el área que fue, eh, por decirlo así, responsable de hacer la cirugía, ellos tendrían que puedes revisar de manera continua, pero pues también con los profesionales de la terapia intensiva, pues lo hacen de manera conjunta, ¿no? Entonces, es un procedimiento multidisciplinario dentro de la misma complejidad de todas las especialidades que existen pues, en una unidad de segundo o de tercer nivel, ¿no? Háblese, ejemplo, cirugía general, háblese de especialidades quirúrgicas, háblese por ejemplo, ¿no? De cirugía plástica, etcétera, ¿no? O de neurocirugía, como comentaban al inicio, ¿no? Pacientes que la sesión anterior, pues, sobre todo pacientes de neurocirugía, ¿no? Entonces, estos tipos de pacientes, pues, también necesitan un abordaje más especializado. Y ahora, pues, se le agrega la complejidad de que es un paciente con procedimientos quirúrgicos, es decir, a pesar de ya lo invasivo que estaba, se le sigue invadiendo, pues para resolver su procedimiento, ¿no? Y aún así, pues tendríamos que considerar las comorbilidades que ya tiene el paciente, si es un paciente una persona que vive con diabetes, una persona que vive con obesidad, que vive con hipertensión y con otros padecimientos, ¿no? Entonces, por eso es que estos pacientes de alto riesgo, pues requieren una vigilancia estrecha y vamos a ir hablando de de estas complicaciones, ¿no? Sobre todo en cirugías de alto riesgo, como las esofagectomías, las hepatectomías ampliadas, algunos padecimientos que tienen otro esquema de tratamiento, pues que están combinados con quimioterapia, pero pues que necesitan una resolución quirúrgica y la WIP, ¿no? Que les comentaba, la duodenopancreatectomía, cirugías pues citorreductoras, incluso también que estos padecimientos pues tienen tratamiento concomitante con quimioterapias o incluso hasta radioterapias, ¿no? O
las cirugías abiertas del aneurisma abdominal, es decir, todas estas tienen, aparte del mismo padecimiento, otros riesgos, ¿no? Por ejemplo, esta última, pues un riesgo de sangrado, ¿no? Que se rompa el aneurisma, etcétera. Entonces, pues, como comentábamos, a veces estos pacientes, pues, por su padecimiento, buscan que se tenga un estricto control tanto de las pérdidas, de los drenajes, porque están múltiples invasivos, múltiples drenajes. Si ustedes han estado en un servicio tal vez de cirugía general, pueden encontrar que el paciente tiene una fístula atmosférica, tiene una fístula duodenal, tiene una colostomía, tiene un Penrose y tiene el propio abordaje con, ¿cómo se llama? Con tunelización, ¿no? Entonces son como 6, 7 drenajes al mismo tiempo que hay que estar vigilando, que no existan alteraciones hemodinámicas por las pérdidas que vamos a tener, que sea de acuerdo a la reposición de líquidos, ¿no? Lo que pierde, pues tengo que vigilarlo de manera horaria o hasta a veces hay pacientes, no me dejarán mentir quienes han estado en ese tipo de servicios, ¿no? Se tiene la carga de trabajo de este paciente más los otros pacientes porque pues como no están en una unidad de terapia intensiva, pues es importante también que se repartan los otros pacientes, ¿no? Y pues al no existir una estructura organizacional o ciertos criterios que ya estén actualizados con los indicadores de atención enfermera-paciente en 24 horas, pues bueno, eso lo complica, ¿no? Porque tenemos que tener suma precisión en la administración de fluidos, en vigilar el estado hemodinámico, en que busquemos prevenir infecciones asociadas a la atención de la salud, que esto ya ha sido muy estudiado. Mientras más pacientes tengamos, mientras más pacientes, más carga de trabajo, pues existe el mayor riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Como comentaban los pacientes con shock séptico, pues eso es una complicación multifactorial, ¿no? No podemos tener obviamente la culpa de todas las infecciones asociadas a la atención de la salud, es un tratamiento conjunto, ¿no? Entonces, más las complicaciones y las comorbilidades que ya trae consigo el paciente. O la vigilancia del dolor, eso es importante, ahorita igual lo vamos a comentar, el sangrado y la coagulación, ¿no? Estos tipos de pacientes que pues ingresan, son manejados, pero pues si no se tiene la terapia la tromboprofilaxis oportuna, pues se pueden llegar a infartar, ¿no? Y en este caso, la profilaxis tanto de la enfermedad pulmonar o de o una tromboembolia venosa profunda, tanto también como la insuficiencia respiratoria postoperatoria. Y voy a ir comentando algunos diagnósticos de enfermería, unas etiquetas diagnósticas para que pues las vayan anotando. Al final vamos a hacer un ejercicio para irlo aterrizando en una diapositiva y ustedes lo van a ir escribiendo, ¿sale? Si se acuerdan de alguna otra etiqueta diagnóstica, pues la pueden ir comentando, ¿ok? Entonces, también se habla de un esquema de rehabilitación temprana tras la cirugía. En inglés se denomina ERAS, Early Rehabilitation After Surgery. Entonces, esta rehabilitación temprana tras la cirugía, ¿de qué nos habla? De la movilización oportuna, de varias estrategias que se buscan, sobre todo pues para hacer pues la estancia tanto más corta y que los días en terapia intensiva pues sean reducidos. Entonces también independientemente de esto pues es un manejo para evitar de manera oportuna y tener pautas pues específicas en estos pacientes quirúrgicos que se les pueda dar una rehabilitación temprana, ¿ok? Y el manejo pues óptimo y común pues viene también en base a las necesidades
fisiológicas en este esquema de funciones orgánicas, pues la oxigenoterapia, la monitorización postoperatoria de manera eh, pues oportuna con el estado hemodinámico. Bueno, si hablamos de la oxigenoterapia, muchos pacientes pues si es que bueno, vienen con ventilación mecánica, pero si no, a lo mejor el dispositivo de oxigenoterapia que exista, pues tiene que ser vigilado con la FiO2, con la fracción inspirada de oxígeno, que en las primeras horas pues sea proporcionado, pero fíjense que la evidencia no permite, bueno, en este caso, dice que la profilaxis antibiótica con la disminución de la tasa de infecciones de la herida quirúrgica, pero la evidencia disponible no permite su recomendación, o sea que exista una FiO2 de 80%, sino que tiene que ser titulada de acuerdo a valores gasométricos, tiene que ser titulada de acuerdo a la saturación de oxígeno y al estado hemodinámico del paciente de manera general. O sea, no a todos los pacientes le podemos recomendar una FIO2 del 100% o más del 80%, sino que tiene que ser fraccionada, tiene que ser individualizada y titulada a la necesidad clínica que presente en ese momento. Y la monitorización básica, ¿no? Que los signos vitales estén vigilados de manera estrecha. Si son de manera invasiva, por ejemplo, una línea arterial, pues bueno, tendríamos ahí esa oportunidad de monitorizar la presión arterial invasiva. Si no, pues tendríamos que sacar nuestra PAM, tendríamos que vigilar otros datos, ¿no? De choque, por ejemplo, la ventana neurológica, si son pacientes comunicativos, si son la ventana tegumentaria, cuando hablamos de hemodinamia, la ventana tegumentaria como el órgano más grande, pues la piel nos va a dar muchos datos, ¿no? La piel fría, la diaforesis, la sudoración, la piel con piloerección, la piel pues si está turgente, si está pálida, si está marmórea, etcétera, ¿no? Si está rubicunda la piel, todo eso nos va a dar también datos del estado hemodinámico. La ventana urinaria, pues en este caso, o renal, nos daría pues al gasto urinario también, si nos va a dar datos de choque, pues estos pacientes también, no nada más nos vamos a ir a la frecuencia cardíaca y a la presión arterial, no, sino tendremos que integrar pues estas características con los signos vitales, con la medición de la orina y podríamos agregar con las pérdidas, ¿no? Con la medición pues continua y específica de los drenajes que se midan de manera exacta, ¿no? Con el sistema con el que contamos, si es con jeringa, con probeta, pero que se pueda revisar la cantidad, las características y las reposiciones, o sea, la administración de los fluidos que van a reponer estas pérdidas, ¿no? Porque son aparte de que alteran pues la hemodinamia como si son sangrado, por ejemplo, pero a veces es gasto seroso, ¿no? O a veces es gasto tipo evacuación, ¿no? Si son grandes, bueno, con los somías con grandes exudados. Y ahora, pues obviamente una monitorización avanzada, porque pues esto puede tener un impacto en el estado cardiovascular y respiratorio, pues que necesita ser vigilado, pues, si nosotros tenemos, pues, a lo mejor ahí en la unidad de cuidados intensivos, pues, disponible algún sistema de monitorización invasiva o semi-invasiva, a lo mejor, pues el gol estándar, ¿no? Todavía sigue siendo, pues, el Swan-Ganz para la medición del gasto cardíaco, pero a lo mejor tienen un vigileo, la medición de la bioimpedancia, de la onda del pulso, entonces, o otras tecnologías que puedan tener en su unidad, pues son valiosísimas, pero pues estas son sobre todo pues para unidades que cuentan con esos recursos de equipamiento, ¿no? Entonces, pero pues tendríamos que regresar a la monitorización básica, no lo que nosotros podemos registrar y que sí está normado en todas nuestras pues, hojas de enfermería,
tanto de ese primer, segundo y tercer nivel, ¿no? Bueno, entonces, pues ya para ir hablando un poquito más específico, bueno, tenemos estos pacientes que, perdón, pues por el propio procedimiento quirúrgico, pues requirieron de un abordaje por el área de anestesia, ya que pues implica que ellos valoren un cierto grado bueno, de su estado físico, de su estado si están, y lo pueden clasificar de acuerdo a la gravedad y de la posibilidad de muerte perioperatoria. Para eso pues utilizan unas escalas, en este caso se llama la clasificación ASA del estado físico de los pacientes y lo ubican del ASA 1 hasta el ASA 6, ¿ok? Pero esto pues lo hacen de acuerdo a otros criterios pues más específicos, aquí nada más para que lo conozcan. Bueno, el ASA 1 lo califica como un paciente sano, el ASA 2 un sistema, una enfermedad sistémica, perdón, leve, sin limitaciones en las actividades diarias, están compensadas, un ASA 3 con una enfermedad sistémica grave que limita su actividad, pero no incapacita su vida ordinariamente, o sea, una descompensación. Aquí entran, ¿qué tipo de pacientes podríamos ubicar en el ASA 2 y en el ASA 3? Si recuerdan así de manera general, en el contexto rutinario de la mayoría de la población mexicana, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos ubicar a las personas que viven con obesidad, a las personas que viven con hipertensión arterial sistémica, que viven con diabetes. Aquí las podemos ubicar, ¿no? O sea, ya tienen un riesgo, ¿ok? Un riesgo de hasta 3, fíjense. Un riesgo de hasta 4, una enfermedad sistémica, pero aquí ya es incapacitante y que es una amenaza constante para la vida, ¿no? Pacientes con FA, con aneurismas, con anemia, etcétera, ¿no? Hasta 4, paciente moribundo que no espera que sobreviva más de 24 horas con o sin intervención y un ASA 6, perdón, con una muerte cerebral. Entonces, así van clasificando de acuerdo a integrar esta información con la historia clínica, con la exploración física, con pues toda la información que recaben, pues esta área pues de anestesia ubica este riesgo, ¿ok? Y bueno, con estos pacientes pues posoperatorios, cuando se habla también de dolor, no recuerdo cómo se llama el libro, lo voy a rescatar porque no pude revisar esa bibliografía, pero hay un libro que se llama, creo que Gestión de la Calidad y el Dolor, y establece que todos los pacientes, bueno, un criterio pues, de calidad que todos los pacientes postoperados deben de tener analgesia, ¿ok? De acuerdo, pues, a una escala que establece la OMS, bueno, esa escala de analgesia, pues, pero todos los pacientes, ¿no? Sea una uña enterrada, sea una amputación de un dedo, una amputación de un ortejo en pie, en dedo, o en mano, etcétera, o una cirugía, hasta llegar a una cirugía mayor, deben de tener un analgésico, ¿no? De acuerdo a la dosis respuesta, de acuerdo a una evaluación EVA o una evaluación ENA, etcétera, ¿no? Si el paciente no tiene dolor, tal vez su umbral del dolor no requiera que se le administre un analgésico con un esquema horario, etcétera, ¿no? Pero también tenemos estas estrategias para el control del dolor, como pues la medicación de acuerdo a estas escalas, o las estrategias multimodales que pues van combinando ciertos medicamentos de manera que hagan sinergia para el manejo tanto de los opioides como de, por ejemplo, ¿no? Los no esteroides, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroides. Y bueno, tenemos los tipos de anestesia, la anestesia general, la anestesia espinal, la anestesia local
y la anestesia tópica. Pues aquí en esta imagen, pues como para poner unos ejemplos, ¿no? La anestesia general, ¿ok? Existe hipnosis, existe la analgesia, la relajación, y pues se utiliza como comentábamos, ¿no? En cirugías mayores. La anestesia, en este caso, pues local es una zona muy específica. Y en el caso de la anestesia espinal, pues se hace allí un bloqueo a través de establecer pues ah, una parálisis, ¿no? Y analgesia en la zona del, bueno, de los miembros pélvicos, ¿no? Y en el abdomen inferior. Una anestesia epidural, aquí podemos tener, aquí no viene en el ejemplo, pero establece una analgesia en la región torácica hacia los miembros pélvicos y un bloqueo del nervio o un prácticamente hacen una analgesia que permite que el cirujano trabaje sobre un miembro en específico sin afectar pues la demás economía del paciente, ¿ok? Y pues en este caso de la anestesia general tenemos pues la inducción, el mantenimiento y el despertar. Estos pues los maneja el área específico de los anestesiólogos con ciertos fármacos, ya sean intravenosos, sean inhalados o se hace una combinación de los dos para que pues trabajen de manera sinérgica y obviamente vigilan de manera muy estrecha el estado hemodinámico, los ingresos, los egresos, las pérdidas, el sangrado, la uresis, todo eso tiene que vigilar de manera constante, de manera continua, ¿no? Y pues en el mantenimiento se hace una monitorización de la profundidad de la sedación, lo vimos en un momento, el índice, bueno, el BIS o el índice biespectral se coloca pues la banda del BIS y se conecta al monitor y establece qué grado de relajación o de sedación está el paciente de acuerdo ahí a las ondas alfa, a la profundidad que tenga el paciente, ¿no? Para hacer una anestesia óptima, ¿ok? Y el despertar, pues esto es pues para hacer regresar al paciente a su estado de conciencia, del despierto, lo extuban y vigilan el control hemodinámico. Por eso es importante que también a quien está en formación, pues participen tal vez, a lo mejor no de manera que si puedan ellos efectuar, ¿no? Una infusión, pero siempre comentándoles qué van a realizar. Recuerdo mucho en alguna ocasión, algún estudiante, pues, regresaron al paciente de quirófano que traía una anestesia general y el estudiante pues le abrió a la infusión de propofol, entonces todavía no había sido preparado, capacitado en este tema, sin embargo, pues pudieron eh, pues intervenir de manera oportuna para que no porque la infusión de propofol pues no era propiamente una infusión, ¿no? Tenía únicamente conectado el equipo de normogotero al bote donde vaciaron el propofol. Entonces, pues al estudiante se le hizo fácil abrirle a la solución para permeabilizar la vena, perdón, allí que pudiera pues el ver que sí pasara la solución, ¿no? Pero pues en ese inter, pues el paciente salió más sedado, requirió que un manejo más específico. No era un paciente crítico, obviamente, porque pudo recuperarse, pero bueno, nos quedó como experiencia como para tener más vigilancia con nosotros que somos responsables de los pacientes, pues tener más vigilancia cercana, ¿no? Con este tipo de infusiones y que pues si están a lo mejor mal rotulados, pues podamos tener cuidado con nuestras acciones esenciales, vigilar que todos los profesionales, por eso es que las acciones esenciales no son específicamente para enfermería, ¿no? Pero que todos los profesionales pues puedan hacer su trabajo en apego a estas, ¿ok? Y bueno, entonces, hablándose de que a lo mejor un profesional pues no, que prepara este tipo de infusiones pues no las rotula, ¿no?
Y bueno, entonces, ¿qué complicaciones de la anestesia general pueden existir? Una alteración hemodinámica, alteraciones pulmonares, en el caso de alteración hemodinámica, pues arritmias, perdón, bradiarritmias, hipotensión, efecto de los fármacos, en el caso de las complicaciones pulmonares, pues broncoaspiración. Por eso es importante recordarle al paciente, si es un paciente comunicativo, pues la importancia de su ayuno, si fue requerida la anestesia con un esquema de, de- de intubación rápida, pues bueno, puede existir este riesgo, riesgos de infección, imposibilidad de ventilar, hipoxia, lesiones físicas, bueno, que las piezas dentarias se rompan. Existen estudios de caso por demandas y están en la revista de la CONAMED. Ahí pueden ustedes revisar algunos artículos de demandas que la rotura de las piezas dentales es una queja común, no es, no es como una resolución pues fácil, ¿no? Existen varios estudios de caso donde reportan esta rotura de piezas dentales, pues bueno, las laceraciones, el sangrado, el edema, aquí existe una la etiqueta diagnóstica que al ratito la vamos a poner, las alteraciones reflejas, por ejemplo, el laringoespasmo, cuando extuban, ¿no? Es muy común el laringoespasmo o el broncoespasmo, el aumento de la presión intracraneal, aumento de la presión intragástrica, ¿ok? En este caso, pues cuando son pacientes que están con cirugía abdominal, que estamos hablando, termorregulación, esto es importante porque pues al ser el paciente expuesto a un entorno donde tiene que ser descubierto, donde sus órganos prácticamente están expuestos por decirlo así, no al medio ambiente cuando son sometidos a este tipo de cirugías, los efectos de los medicamentos, pues bueno, todo esto de manera conjunta, imaginémonos que va sumando a la alteración de todo su sistema, ¿no? Tiene alteración hemodinámica, también tiene pulmonar, también tiene física, también tiene alteraciones reflejas, también tiene termorregulación y efectos de los medicamentos. No puede aterrizar en un escenario pues más complicado. La anestesia espinal, en este caso, pues aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De cómo es que introducen el catéter y pues dejan la permanencia de un catéter por determinado tiempo para que infunda de manera continua o intermitente pues la anestesia requerida, ¿no? Y pues qué complicaciones de la anestesia espinal pueden existir también, función hemática, parestesias, ¿no? Entonces, también hipotensión arterial, náuseas, vómitos, retención urinaria, muy común porque pues no movilizan los miembros pélvicos, tal vez la capacidad de la vejiga se ve disminuida para contraer, lumbalgias, dolor en la zona tras la punción, y esto también ha sido reportado en algunos estudios de manera crónica, ¿no? O sea, no pacientes que tienen esa posibilidad de recuperarse, pero refieren que en la zona específica donde tuvieron la raquia, ellos dicen, ¿no? La punción de la anestesia espinal, tienen este tipo de dolor crónico. Y este sí es muy común en pacientes que comunican la cefalea postpunción. Aquí tendríamos que vigilar también algún dato de meningitis que puede confundirse con una cefalea postpunción, ¿no? Las meningitis pues, tan pues terroríficas que pueden aterrizar en una muerte por una anestesia espinal, ¿no? Y el manejo del dolor, que ya hemos revisado este tema pues en la UCI para irlo revisando, es específico de los pacientes que pues si son comunicativos tenemos las distintas escalas, la ENA, la EVA, pero pacientes no comunicativos tenemos la escala BPS, la CPOT, por poner algunos ejemplos que los relacionamos con tanto dolor con sedación, ¿no? Entonces, para sedación, pues tenemos otras escalas, pero en este caso que hablamos del dolor, la BPS, la CPOT, o pacientes que sí pueden comunicarse, pues la escala de ENA,
la escala de EVA. Entonces aquí pues hacemos comparación de cómo está la expresión facial del paciente y así es como en esta escala visual analógica nosotros hacemos exacto esa analogía que tiene de esta escala con el rostro del paciente, ¿no? Y la que comentábamos, y también la CPOT como la BPS para evaluar el dolor en pacientes no comunicativos, pacientes que están con, sobre todo con ventilación mecánica que no pueden expresarnos, decir, tengo un 7 de dolor, tengo un 8 de dolor, ya no me duele, ¿ok? Y bueno, vamos a clasificar el dolor por su duración, por el origen, por la localización, así de manera muy rápida. Dolor por la duración, dolor agudo, el dolor crónico, por su origen, pues nociceptivo, por la activación de estos receptores del dolor, por neuropático, pues asociada a los daños que existen en los nervios o en el sistema nervioso central, a un dolor psicógeno, perdón, causado pues por una cuestión psíquica o factores psicológicos. Este es bien especial, ¿no? Bien complicado de atender. O por su localización, pues tenemos el dolor somático en piel, en músculos, en tendones, ligamentos, en sistema vascular. Es muy distinto al dolor visceral, ¿no? Al que está pues en los órganos internos de manera profunda o mal localizado, porque estos pacientes pues tuvieron intervención, manipulación de sus órganos, ¿no? Entonces, por poner algunos ejemplos, ¿no? Un dolor visceral que refieren las pacientes de poscesárea, ¿no? Que es muy distinto el dolor de la propia cesárea a una oclusión tubaria bilateral, ¿no? O sea, porque existió ahí mayor manipulación, ¿no? Eh, ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Y la fisiología del dolor, vamos a recordar un poquito que está regulado pues por algún estímulo, ¿no? O sea, en este caso los receptores del dolor, que son estas terminaciones en la piel, o sea, terminaciones sensoriales que van a desencadenar que esta respuesta llegue a una inflamación tisular, o sea, en la piel. Tenemos pues estos estímulos, se tienen que transmitir, ¿ok? A través de fibras que llegan, ¿ok? Hacia estos nervios del, pues, raquídeos, perdón, de la médula espinal y llegan a esta activación del, del sistema de activación reticular y del tálamo que se procesan hacia las neuronas y pues existe, por lo tanto, la percepción del dolor a través de los estímulos de los nociceptores, de estas terminaciones nerviosas, se transmiten a través de estas fibras hacia los nervios raquídeos de la médula espinal y llegan a este complejo del sistema de activación reticular para seguirlos procesando y percibirlos como dolor, ¿ok? De manera central. Bueno, y por eso es que se habla de esta analgesia multimodal que hace una combinación de, pues de varias prescripciones, por ejemplo, de analgésicos, de incluso de medidas, aquí se manejan sobre todo medidas farmacológicas, pero también se tenían que ir incluyendo medidas no farmacológicas, ¿no? Como crioterapia, termoterapia, movilización, otras estrategias que son ya, entran en el esquema de humanización de la UCI, ¿no? Como la musicoterapia, la aromaterapia, la participación de los seres queridos del paciente, ¿no? Incluso en otros países, pues ya más avanzados, pues no tanto en las UCIs todavía, los animales de apoyo emocional, ¿no? Pero bueno, hablando únicamente específico de esta analgesia multimodal, combina los distintos fármacos con la parte de anestesia
si existe la posibilidad de un catéter, la posibilidad de administrar una infusión de algún fármaco y se valida qué efecto positivo está teniendo la analgesia y la posible retirada paulatina. Y bueno, entonces en este control del dolor postoperatorio, nosotros que somos pues el personal de enfermería encargado pues de vigilar prácticamente a todo el paciente, pues reportar que que el catéter pues siga instalado, si es manipulado por el área de anestesiología, hacerlo también el reporte, la perfusión de medicamentos, de analgesia, de sedación de manera conjunta, y existen pues en otros esquemas, sobre todo en una bibliografía que encontramos aquí de España, la analgesia a demanda de algún sistema de unas bombas de autoadministración de analgésicos, pero pues bueno, estas son tecnologías que todavía, creo que en nuestro país todavía no llegan. Y una etiqueta diagnóstica que podemos identificar es dolor agudo, ¿ok? Entonces, esta etiqueta pues ya tiene varias ediciones que sigue vigente como dolor agudo, podríamos seguirlas manejando. Y bueno, la fluidoterapia en el postoperatorio, como comentábamos, esto también es importante porque, como también en alguna ocasión lo manejábamos, el riesgo de sobrecarga, no únicamente las pérdidas, ¿no? Sino también la sobrecarga, lo que le llaman ahora la desreanimación hídrica, ¿no? Entonces, tanto que esa reanimación hídrica a través de infusiones que se preparan los pacientes que están en estado de choque, pero que también puede ser perjudicial una sobrecarga de líquidos, si no es la cantidad calculada, la temperatura, la velocidad, puede ser perjudicial. Y bueno, tener específico un régimen de ingresos, de egresos que esté prescrito, que no sea arbitrario y obviamente individualizando las necesidades del paciente, como son pérdidas sanguíneas, las comorbilidades, el estado de general, ¿no? Si tiene edema, el volumen que el paciente requiere para, pues, para mantenerse hidratado. Y bueno, otras de las necesidades a atender es la profilaxis antibiótica y tromboembólica. Si recordamos nuestra hoja de la seguridad, de la cirugía segura, recordemos que allí tiene este rubro, ¿no? De la profilaxis antibiótica, porque se requiere de una concentración en sangre, bueno, en suero, de este antibiótico que va a funcionar sobre el tejido y bueno, de esta manera sistémica, pues también va a prevenir la colonización, las infecciones de sitio quirúrgico y lo recomendado es de 30 a 60 minutos antes de la intervención quirúrgica. Entonces, eh, dice que una segunda dosis debe ser administrada en casos de intervenciones prolongadas o con pérdidas del 50% de la volemia. Es decir, pacientes que hayan sangrado mucho, que hayan tenido mucho gasto, se puede repetir esta profilaxis antibiótica, ¿ok? O debe ser administrada, ¿ok? Para prevenir, eh, bueno, para manejar esta profilaxis antibiótica. Y ahora la profilaxis de la tromboembolia pulmonar o de las trombosis venosas profundas también, porque tenemos esas dos entidades, si es tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda. eh, Tanto una como la otra son terroríficas, ¿no? Pero es más terrorífica el tromboembolismo pulmonar, ¿ok? En este caso, pues, nos puede llegar a ocasionar un choque de tipo obstrutivo, ¿no? Porque se forma el coágulo básicamente
que puede ocluir la circulación pulmonar. Y en este caso también tenemos esta medicación, ¿no? Las heparinas de bajo peso molecular o la heparina fraccionada, en este caso heparina sódica, y de bajo peso molecular la enoxaparina, ¿no? Y en pacientes que tienen obesidad mórbida, pues se tiene que ajustar la dosis, la incrementa. Y también existe pues la tromboprofilaxis a través de las medias TED o de las medias de compresión neumáticas. Si ya tienen en su unidad pues esta tecnología, pues qué mejor, ¿no? Hacen una presión intermitente de pues, los miembros para evitar la éstasis venosa. El control glucémico y el manejo de sondas. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues, en el control glucémico tenemos que cumplir, pues, las metas de 110 y 150 para, de manera general, ¿no? De manera rutinaria, pero pues se tiene que revisar, obviamente, que exista una dinámica de estos pacientes porque son pacientes que tienen un ayuno prolongado, son pacientes que si existe el esquema de nutrición que ahorita lo vamos a manejar, tiene que tener concordancia, ¿no? Entonces, eh, en este esquema también de los ingresos, de preservar pues la función intestinal, se utilizan pues a lo mejor la sonda nasogástrica, la sonda orogástrica en el posoperatorio, pero pues evitar su uso rutinario, ¿no? Si es posible, pues a través de una ingesta oral, pero si no, pues si el paciente pues no comunica, el paciente está intubado, tal vez no es posibilidad y necesite una sonda, ¿no? Entonces, en este caso, la nutrición del paciente crítico, pues como comentábamos, de manera general o rutinaria, después de 6 horas continúan de manera, pues, vigilante su ayuno, pero pues lo inician de manera progresiva, de manera individual a una vía entérica, si es por sonda o si es cuando no es posible, pues una alimentación oral o existe alguna, obviamente alguna alteración, una cirugía por un tracto intestinal o digestivo que pues no lo posibilite. Y pues en ese caso, si no lo posibilita, requerir una vía, una nutrición parenteral, ¿no? Una vía parenteral. Ya existen nutrición, tanto, bueno, parenteral, vía central como vía periférica. Entonces, por eso es importante determinar la necesidad de la nutrición y ese es un procedimiento que se tiene que hacer estéril, que se tiene que pues vigilar si necesita algún agregado, esta nutrición, y obviamente la gestión del equipo, de la nutrición, porque si son preparaciones a lo mejor que realizan en las unidades o sobre todo son nutriciones que vienen de otro lado, no les hablo aquí de un segundo nivel, no, pero si es un tercer nivel, pues a lo mejor ya son preparaciones comerciales, ¿no? Un poco pues más fáciles, ¿no? Pero aún así, la gestión de esa preparación comercial pues requiere que el insumo esté cuando el paciente lo requiere. Y el ayuno prolongado en el paciente crítico implica tener una mayor morbilidad. Recordemos que el paciente tiene está en hipermetabolismo, entonces recibió por decirlo así, una agresión, lo establece aquí como una agresión a su cuerpo, ¿no? Entonces, por eso está en un estado de hipermetabolismo y pues necesita compensar, ¿no? A través de sus reservas, a través del glucógeno, a través de la propia glucosa, a través del glucágeno, del glucagón. Entonces, el ayuno prolongado, pues no es posibilidad en un paciente, sino tiene que ser
pues regresar a una nutrición adecuada e individualizada, ¿no? Y tenemos las distintas valoraciones y esquemas, el ASPEN, el ESPEN, que pues estas guías establecen las pautas para la nutrición en el paciente crítico. Y bueno, entonces aquí tenemos unas etiquetas diagnósticas que podrían tener pues oportunidad para este tipo de pacientes. Por ejemplo, ingesta nutricional inadecuada, y riesgo de ingesta nutricional inadecuada, ingesta nutricional inadecuada de energía proteica, deterioro de la deglución, riesgo de deterioro del desequilibrio hidroelectrolítico, riesgo de deterioro del equilibrio del volumen de líquidos, el volumen de líquidos excesivo, riesgo de volumen de líquidos excesivo, volumen de líquidos inadecuado, el riesgo de volumen de líquidos inadecuado. Es decir, estas etiquetas diagnósticas ya están adaptadas de acuerdo a la última bibliografía de la NANDA en su última edición. Entonces, algunas de estas me parece a lo mejor muy oportuna. Puede ser la de riesgo. ¿Dónde está? Esta, la de riesgo de deterioro del equilibrio del volumen de líquidos, ¿no? O el riesgo de deterioro de equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, aquí tenemos varias intervenciones que podríamos participar, ¿no? A través de la preparación de infusiones, de soluciones calculadas, de los electrolitos, de medicamentos de estos de alto riesgo, ¿no? También tenemos riesgo de volumen de líquidos inadecuado, ¿no? Sobre todo cuando son pacientes con múltiples gastos, drenajes, que a pesar de tener esas pérdidas que nosotros le reponemos y tenemos en un esquema de reposición de solución parenteral con la pérdida del gasto en un esquema de 1-1. ¿A qué se refiere 1-1? Es decir, si pierde un 50 mililitros por el Penrose, pues va a tener reposición de esos 50 mililitros, ejemplo, ¿no? Es una solución Harman, ¿no? Entonces, así hay otros esquemas, ¿no? Si tienen 500 mililitros de pérdida, pues tenemos que hacer esta reposición de 500 mililitros, ¿no? Pero pues hay unas pérdidas también a considerar, ¿no? Por ejemplo, las fugas que existen a través de los estomas, a través pues de la incisión, que tal vez no sea tan posible cuantificarlas de manera pues muy específica, de manera pues muy metódica, ¿no? Entonces, aquí existen estas etiquetas diagnósticas también para que las vayamos tomando en cuenta. Y pues bueno, en este caso de los drenajes, se recomienda la retirada de estos drenajes de manera precoz. Son molestos para el paciente, pero pues en algunas nos hacen esta observación que no tiene alguna ventaja clínica, pasa estas 48 horas con algunos tipos de drenajes, ¿no? Aquí no los pude especificar, pero pues sería muy arriesgado de ser que al paciente hay que quitarle todos los drenajes, ¿no? Entonces tiene que ser una cuestión individual. Y estos pacientes de cirugía pélvica en las primeras 24 horas son útiles estos pues sus drenajes, ¿no? Y la movilización precoz, pues ya hablamos pues a lo mejor en alguna ocasión de los riesgos, sobre todo de la tromboembolia pulmonar, de la trombosis venosa profunda. Entonces, todos estos riesgos que generan junto al aumento de la resistencia a la insulina, a las comorbilidades, a la capacidad regenerativa medular, a la movilización precoz que puede tener con un paciente, fíjense, es distinto con un paciente que tiene al que no tiene anemia, porque a su estado hemodinámico pues va a cambiar un paciente con una anemia y pacientes que están en servicios que no son propios, ¿no? Como la UCI, pero pues están con áreas, pero con niveles de anemia eh, inverosímiles, ¿no? Hemoglobinas de 5, hemoglobinas de 4,
caminan, pero pues están muy deteriorados, así llegan a lo mejor a las áreas de choque, pero pues bueno, entonces esto también pues contribuye a otras complicaciones. Algunas etiquetas diagnósticas que encontramos para la cuestión de promover que los pacientes se movilicen, pero que se relacionan pues con el área de la movilidad, deterioro de la movilidad física, riesgo de deterioro de la movilidad física, deterioro de la movilidad en la cama, riesgo de trombosis, ¿no? Esa etiqueta diagnóstica me parece interesante que, bueno, en las últimas ediciones me parece que ya apareció, ¿no? Riesgo de trombosis. Esta deterioro de la movilidad física ha sido muy recurrida y ahora se le agrega su riesgo y deterioro de la movilidad en la cama, pero este riesgo de trombosis es importante para que la vayamos como que tomando en cuenta y entonces los pacientes pues tienen esta complicaciones, ¿no? Que van aumentando pues su estancia, los días encamados, los recursos que van a requerir de personal, de medicamentos, de toda la estructura, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que continuarse pues los estudios para hacer pues más viable una alta oportuna, que no sea precoz, pero que sí sea oportuna. Y fíjense que el 15% de los pacientes pues con alto riesgo de estos de este 15% de los pacientes representan el 80% de todas las muertes postoperatorias. Por eso es que es importante también identificar algunas comorbilidades, por ejemplo, la diabetes, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algunas etiquetas diagnósticas que encontramos es deterioro de la recuperación quirúrgica y riesgo de deterioro de la recuperación quirúrgica. Entonces, vamos como que acuñando estas etiquetas diagnósticas aquí pues a la información que vamos haciendo de relevancia. Y bueno, que vamos a ir, como para ir aterrizando, ¿no? Ir estructurando la prevención de complicaciones y qué vamos a hacer. Entonces, quisiera que pudieran participar, por favor, que me pudieran comentar alguna actividad o alguna intervención relacionada a estas cuestiones, por ejemplo, para el riesgo de hemorragia, para las complicaciones pulmonares, para el riesgo de trombosis. Pueden escribirla ahí en el chat o comentarla. Para el hilio paralítico, ¿qué podemos hacer? Las infecciones de herida quirúrgica, el choque séptico, la dehiscencia de la herida, ¿qué podemos hacer nosotros que estamos en alguna área, a lo mejor que funciona de acuerdo al protocolo de nuestra unidad, qué es lo que hacemos para las fugas, las anastomosis, para las alteraciones hemodinámicas y cardiovasculares, el daño renal agudo? ¿Cómo podemos prevenir estas entidades? El delirio, el deterioro cognitivo. Por favor, si pudieran ahí participar, escribiendo en el chat o si gustan comentar, por ejemplo, para el riesgo de hemorragia, ¿qué tenemos que vigilar? ¿Qué se realiza en nuestras unidades? Riesgo de hemorragia en una cirugía postcesárea sería vigilar el riesgo de sangrado transvaginal que sea moderado. Exacto. Entonces hay otra pérdida aparte de propiamente de la incisión, ¿no? O sea, no es por la incisión, sino es transvaginal. Exacto. Entonces, vigilar es la pérdida del sangrado transvaginal. Muy bien, gracias. ¿Quién más puede comentarnos? Vigilar, exacto, la herida quirúrgica propiamente, el apósito, si el apósito está mojado. En algunas ocasiones cuando llega el paciente posoperado de quirófano a la terapia o el área donde se encuentra, si tiene un sangrado inmediato, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Redondean con un plumón
la zona, ¿no? Para visualizar si ese sangrado donde está el vendaje, por ejemplo, o el apósito crece, ¿no? Vigilar, exacto, tiempos de coagulación, pues a la cirugía, posterior a la cirugía, vigilar la herida quirúrgica, muy bien, gracias. ¿Qué otras acciones, intervenciones podemos realizar con para prevenir estas complicaciones? Vigilar gastos de los drenajes, flujos urinarios, muy bien. Entonces, por ejemplo, para prevenir un daño renal agudo, pues medimos, ¿no? El gasto urinario, ¿ok? La función renal, ajá, vigilar la función renal. Vigilamos las características de la orina, la cantidad de la orina. Instalamos una sonda vesical si el paciente no cuenta todavía con ella. Vigilamos esos gastos de los drenajes. ¿A qué se refiere vigilar? Pues a contarlos, a registrar las características, la consistencia, el olor, ¿no? Si hay pérdidas que son muy fétidas, si es gasto hemático, cero hemático, si es gasto seroso, las pérdidas a lo mejor melénicas, ¿no? Y pueden tener ahí datos de sangre, ¿no? Si son evacuaciones melénicas, que otros conocen para todas estas complicaciones. Por ejemplo, para las complicaciones pulmonares que realizamos, qué acciones, el riesgo de trombosis, ya hablamos algunas, si gustan recordarlas aquí en el chat. Peristalsis abdominal, ¿se refiere aquí? Mucosas bucales, exacto, el estado de hidratación de las mucosas bucales, las medias de compresión, ajá, las medias TET, porque pues ya está como en desuso el vendaje, ¿no? Pero pues en las instituciones tal vez todavía el recurso de una media TET no ha sido correctamente gestionado a comparación del beneficio que tiene una media TET sobre un vendaje, ¿no? De miembros pélvicos, por poner un ejemplo. ¿Ok? Medidas de compresión para el riesgo de trombosis. Por ejemplo, para alteraciones hemodinámicas, cardiovasculares, no han puesto. Para hilio paralítico, ¿qué podemos tener allí? Para complicaciones pulmonares, infecciones de herida quirúrgica, choque séptico, dehiscencia de herida, ¿qué más? ¿Qué más pueden poner? Ya pusieron para las demás. Falta para el delirium también, deterioro cognitivo. ¿Qué otras pueden encontrar? Ok, bueno, vamos a ir poniendo algunas. Aquí les dejo algunas pistas, ¿no? Ya ustedes van poniendo varias. Bueno, para el riesgo de hemorragia, de lo que ya pusieron, podemos agregar monitorizar constantes vitales, vigilar signos de inestabilidad, realizar controles analíticos, lo que comentaron, ¿no? Los tiempos de coagulación, complicaciones pulmonares, valorar parámetros respiratorios, aspirar secreciones, hacer fisioterapia respiratoria, creo que de eso hablamos la sesión anterior, ¿no? De la fisioterapia respiratoria. Ah, no fue con ustedes, perdón. El riesgo de trombosis, medidas de compresión, profilaxis antitrombótica, la movilización precoz, en un hilio paralítico, ojo, esto es bien importante, el control del peristaltismo, hacer una auscultación de los ruidos peristálticos, contarlos en un minuto, cuántos ruidos escuchamos en un minuto, documentarlos, no manipular las ondas sin indicación médica, bueno, pues esto es una práctica común, ¿no? Que no se manipula, no se retira si no tenemos una indicación. ¿Ok? Y de las que ya han ido comentando. Y ahora vamos a rescatar de las etiquetas diagnósticas que ya hemos puesto y a las que todavía me faltan para que las podamos ir poniendo acá. Aquí tengo algunas ya previamente colocadas, pero pues al final espero que nos dé tiempo colocar las que nos faltan con las que siguen, ¿no? Las diapositivas que me faltan. Bueno, riesgo de hemorragia, tenemos aquí riesgo de sangrado excesivo, riesgo de shock,
y riesgo de trombosis. Este entra, perdón, este va aquí. Vale, una vez lo cambiamos. Este va aquí. Para complicaciones pulmonares, pues tenemos riesgo de aspiración, limpieza ineficaz de las vías aéreas, ¿ok? Y ahorita otros que les voy a comentar. Y así vamos a ir partiendo, ¿vale? Bueno, eh, infección de la herida, dehiscencia de la pared abdominal. Tenemos, pues que son, pero son pues infecciones asociadas a la atención de la salud, a pesar de que países en desarrollo tienen todavía infecciones en sus heridas quirúrgicas que no deberían de ocurrir porque tienen que ser manipuladas con técnica séptica, tienen que ser manejadas también con un doble, hasta con un triple esquema antibiótico de acuerdo a la necesidad especificada por un antibiograma. eh, en nuestro país común de que no vamos a tener una infección de herida quirúrgica, ¿no? Sin embargo, pues también tenemos que reconocer que ya en nuestras instituciones pues estamos participando con mayor apego a las metas internacionales, a las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Ya hemos sido pues mayormente capacitados en esta dinámica de las infecciones asociadas a la atención de la salud y con el tema de herida quirúrgica, el uso adecuado, bueno, la higiene de manos, entonces es un tema recurrente que pues ya tiene importantes resultados y otra entidad que es la dehiscencia de la pared abdominal. Esta pues todavía sigue siendo baja, sin embargo, pues cuando se presenta tiene gran mortalidad de hasta un 45% y requiere que el paciente sea intervenido de manera inmediata, ¿no? Tenemos otras etiquetas diagnósticas relacionadas a esta situación de la infección, eh, deterioro de la respuesta inmunitaria, ¿no? Riesgo de infección de la herida quirúrgica, existe esta etiqueta específica, riesgo de lesión postural perioperatoria, esta es también bien interesante, viene a anotarse en las últimas ediciones de la NANDA, el deterioro de la integridad tisular, el riesgo de deterioro de la integridad tisular, su riesgo, el deterioro de la integridad cutánea y su riesgo, ¿no? De la integridad cutánea. Bueno, entonces, perdón, para el cuidado de la herida quirúrgica, ¿qué recomendaciones son rutinarias, ¿no? Obviamente tiene que ser específico, pero de manera general, bueno, la curación diaria de acuerdo al protocolo que dicte nuestra institución, pero pues tendría que verse apegado a la norma 045, a la técnica séptica, ¿ok? Hacer una valoración continua, detectar posibles infecciones, detectar el estado de la piel, el área circundante, delimitar pues las zonas dañadas o que pudieran tener algunos datos de infección local, el uso de faja, sobre todo en algunas cirugías que lo permiten, ¿no? Y los signos de alerta, como comentábamos, ¿no? Enrojecimiento, calor, dolor en la zona, secreción purulenta y pues propiamente visualizar la dehiscencia de la herida, son datos de alerta. Bueno, las fugas y anastomosis, ocurre sobre todo en cirugías colorectales. El 40% existe con una fuga anastomótica cervical y las fístulas pancreáticas en un 30%. Entonces se asocian, de acuerdo a su presentación, incrementan el riesgo de mortalidad. Y pues tenemos estas etiquetas diagnósticas, deterioro de la movilidad gastrointestinal y su riesgo de deterioro de la motilidad gastrointestinal, el deterioro de la eliminación intestinal, el riesgo de deterioro de la eliminación intestinal y las complicaciones cardiovasculares. Para estas, pues bueno,
en esta medida, bueno, no están de manera contraria, ¿no? La hipotensión está aquí, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular y el infarto de miocardio. Entonces, estas son muy temidas, ¿no? Pero fíjense, estos pacientes, pues, pacientes que no tenían padecimientos cardíacos pueden llegar a tener un infarto de miocardio, pero pues por eso es que es importante vigilar el estado general, el estado hemodinámico de los pacientes, ¿ok? ¿Y qué etiquetas diagnósticas podemos relacionarlas? Obviamente esto va a ser una alteración que va a venirnos em, avisando con datos de alarma, ¿no? Con hipertensión, con hipotensión, con insuficiencia cardíaca, con la fibrilación auricular, que pues el paciente no está anticoagulado, que no observamos de manera estrecha el electrocardiograma, la monitorización, no hicimos tal vez una valoración eh, sistémica del paciente, ¿no? Que aterriza en un infarto. Y bueno, las etiquetas diagnósticas que podemos encontrar son muchas de riesgo, riesgo de deterioro de la función cardiovascular, riesgo de desequilibrio de la tensión arterial, riesgo de disminución del gasto cardíaco, riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz, perfusión tisular periférica ineficaz y riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz. Ahora, estas complicaciones respiratorias que también vamos a encontrar en un 10 a un 40% de los pacientes que son sometidos a estas cirugías abdominales. Bueno, eh, sin embargo, pues aquí especifica que en el SDRA, en el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, no es frecuente, fíjense, dice, la necesidad de ventilación mecánica, ¿no? Es del 3,1%. Entonces, se nos hace como, ¿cómo se puede decir? Em, Como algo contradictorio, ¿no? Porque muchos pacientes, pues, que tienen SDRA, eh, tienen ventilación mecánica, ¿no? Y sobre todo si son sometidos a una cirugía de cirugía mayor. Entonces, algunas etiquetas que encontramos es deterioro del intercambio de gases, ¿no? Muy ad hoc con el SDRA, pero bueno. Existen otras complicaciones como comentábamos, ¿no? Aspiración, broncoaspiración, hipoxia y el daño renal agudo. Ya comentaron algunas de las estrategias, algunas de las intervenciones que se realizan. Y bueno, en este caso, pues en la cirugía se considera un factor de riesgo para el desarrollo del fracaso renal agudo. Cuando hablamos de la lesión renal aguda. Entonces, es una situación que puede ser transitoria, pero bueno, en este caso, el 7% de los pacientes posoperados lo presenta y el 6% requerirá de terapias de reemplazo renal tan caótico para el paciente, para la familia, pues para la institución, ¿no? Pero para la economía del paciente, hablando de economía de su cuerpo, ¿no? Entonces de su estructura, de que pues viene a deteriorar otros órganos, otros sistemas. Y la mortalidad de estos pacientes con fracaso renal agudo que requieren terapia de reemplazo renal oscila del 50 al 70%. Entonces es importante vigilar las características de la orina de manera oportuna, de manera continuada. A lo mejor nos podemos pues ahí apoyar de pues el personal auxiliar que a muchas veces es delegado, ¿no? Para esa actividad, pero es responsabilidad de la enfermera, pues vigilar, documentar y sobre todo intervenir de manera oportuna, ¿no? Y bueno, deterioro de la eliminación urinaria, encontramos esta etiqueta diagnóstica. Permítanme un momento, voy a conectar la computadora.
Entonces, te la conectamos. Bueno, aquí están otras etiquetas, así como igual que nos podrían funcionar para las respuestas cardiovasculares y pulmonares. Tenemos mecanismos cardiopulmonares que apoyan a la actividad de reposo. Las etiquetas son patrón respiratorio ineficaz, deterioro de la ventilación espontánea, deterioro de la respuesta al destete ventilatorio infantil, en este caso pacientes pues, pediátricos, y deterioro de la respuesta al destete ventilatorio del adulto. ¿Ok? Para esto, creo que sí lo comenté acá en una sesión, estoy confundida si fue con ustedes o fue en otro espacio, sobre la fisioterapia respiratoria, la importancia de capacitar a la persona antes de su cirugía, si es un paciente obviamente comunicativo, si no, pues no existiría oportunidad de eso, pero enseñar el ejercicios de fisioterapia respiratoria antes del procedimiento quirúrgico, enseñarle a toser, enseñarle cómo va a utilizar este aparato, el inspirómetro incentivo, enseñarle pues ejercicios de respiración diafragmática, torácica, cómo toser, ¿no? Cómo toser con una incisión y pues estos medicamentos pues son muy útiles para tenemos pues distintos modelos, algunos en este modelo de Triflow que es como el más clásico, creo, el más comercial, porque pues motiva, ¿no? O incentiva a que el paciente pues pueda a través pues este ejercicio movilizar los niveles, ¿no? Las pelotitas. Y por eso es que es importante que nosotros le podamos capacitar al paciente sobre cómo usar el espirómetro incentivo. Y delirio y deterioro cognitivo. Bueno, creo que hablamos de su valoración con escala CAM-IQ, cuando hablamos de pseudonalgesia. Es importante recordar que esta es una entidad pues que puede presentarse de manera aguda. Entonces también el delirium, sobre todo el hipoactivo, tiene mayor grado de mortalidad y cuando se presenta, fíjense, el 36.8% de los pacientes postquirúrgicos tienen alta incidencia de presentar el delirio, ¿no? Y obviamente, como les comentaba, existe mayor mortalidad y estancia hospitalaria cuando se presenta. Y el delirio hipoactivo es el que tiene mayor mortalidad. Para esto encontramos estas etiquetas diagnósticas: confusión crónica, riesgo de confusión aguda. Y bueno, entonces, ¿qué etiquetas diagnósticas recuerdan para el resto de estas complicaciones? Me pueden ir comentando, escribiendo. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Se acuerdan? Yo las voy escribiendo, a ver cuáles rescatan de las que pusimos aquí en las diapositivas. ¿Cuáles se acuerdan? Para delirium, Ajá, confusión crónica, confusión aguda. exacto. Gracias. Para el punto 9, Sí, listo. Gracias. ¿Qué otras? para prevención de complicaciones, riesgo de hemorragia. Ujú. Sí, En mortalidad en grupos de alto riesgo tenemos el riesgo de sangrado. sí, sí. Perfecto. Complicaciones Gracias. pulmonares, movilización Sí, precoz. sí.
¿Sí? ¿Y qué etiquetas? Ahora vamos a poner solo las etiquetas diagnósticas, como así me comentó con delirio. Me quedó muy bien. ¿Qué otras etiquetas diagnósticas recuerdan de las que pusimos acá? ¿Recuerdan? Por ejemplo, para daño renal agudo, ¿cuáles pusimos? Vamos a recordarlas. Me voy a regresar para que las podamos anotar. A ver, me regreso aquí a la... Por ejemplo, como son muchas, voy a tomar poquitas. Por ejemplo, para las etiquetas diagnósticas que nos funcionen para estos. Para el 5, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos estas. Las pueden copiar. Así nos van a servir. Si necesitan ponerlas a lo mejor ahí en su hoja de enfermería, pues ya tenemos a lo mejor por ahí estas. Riesgo de infección de herida quirúrgica y deterioro de la integridad cutánea, ¿no? Por poner estos ejemplos. Ahora, ¿alguien más quiere poner alguna otra de las que se acuerden? A ver, vamos a poner, por ejemplo, para complicaciones respiratorias. Vamos a poner, aparte, ya habíamos puesto alguna. Vamos a poner, por ejemplo, este, ¿no? Deterioro de la ventilación espontánea, porque obviamente por eso es que está con ventilación mecánica. ¿Ok? ¿Así? ¿Alguien más recuerda alguna otra para que la busque? Deterioro, fíjense aquí, de la eliminación urinaria. ¿Dónde nos va a servir? Pues en el daño, para prevenir el daño renal agudo. ¿Ok? Y ahí vamos quedando. Para... em, Deterioro de intercambio de gases, exacto. pues es en las alteraciones hemodinámicas, ¿no? En el 7. 7, exacto. Deterioro del intercambio gaseoso. Intercambio de gases, ¿no? Del intercambio de gases. Ok, gracias. Hemodinámicas y cardiovasculares. ¿Qué otras? A ver si se acuerdan. Mm, por ejemplo, este deterioro de la eliminación intestinal, por poner alguna, de la motilidad gastrointestinal. Sería aquí, ¿no? En hilio paralítico. Ajá, en helio paralítico. Ok, gracias. Sí. Qué otras se acuerdan? Fugas y anastomosis. Aquí vienen unas parecidas, ahorita. En el de trombosis es riesgo de en la movilidad. También, exacto, sí. Permítame. Aquí también vamos a utilizar estas para fugas y anastomosis. Deterioro de la motilidad gastrointestinal. Nos pueden servir. Y, perdón, ¿cuál me dijo? Ah, deterioro de la movilidad, ¿no? Deterioro de la movilidad en riesgo de trombosis. Sí.
Y así, ¿no? Entonces, así quedan algunas, ¿no? Porque todavía faltarían varias etiquetas que podríamos revisar de manera muy general, ¿no? Así podría funcionar para un riesgo de hemorragia. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Gusta agregar algo más, colega? Faltarían el daño renal agudo. Sí. Tenemos, bueno, pusimos deterioro de la eliminación urinaria. No sé si se anotó otra por ahí. Pues sería en cuanto a la administración de líquidos, ¿no? También, porque si excedes en la administración, por ejemplo, en un paciente renal, ahí Ah, sería la sí, cuantificación de líquidos y electritos. sí. Entonces tendríamos a lo mejor una de estas, ¿no? Mm, Puede ser a lo mejor este riesgo de volumen de líquidos inadecuado. Podría ser. Ahí está. Sí, ese, Ok, sí. aquí está. Entonces no está cumpliendo aquí la demanda de líquidos. Ok, perfecto. Entonces así más o menos quedarían nuestras etiquetas diagnósticas, ¿no? Entonces ahí para que podamos pues trabajarlas. Entonces ya hablar en un lenguaje específico, ¿ok? Con nuestros pacientes en nuestras notas de enfermería nos pueden servir algunas de estas etiquetas, ¿no? Tendríamos que pues revisar ahí a lo mejor pacientes que tienen más necesidades que cumplir con otras etiquetas y de aquí partir a nuestro plan de cuidados, a nuestras intervenciones, nuestros objetivos, nuestros resultados, hacer una evaluación de bueno, de los signos y síntomas que presentaron, que nos dieron estas respuestas humanas y de cómo evolucionaron con nuestra intervención, ¿no? Entonces, que no quede como únicamente la etiqueta diagnóstica, ¿no? Tiene que hacer consecución con su proceso de atención de enfermería. Pero bueno, sí podrían funcionar. Y bueno, les quería platicar esta escala de la clasificación de complicaciones de Clavien-Dindo. Entonces, aquí establece un grado de complicaciones, pero pues podríamos ubicar un grado 1 a un grado 5, va a estratificándose y se subdivide, ¿no? En la misma escala lo va dividiendo. Entonces, hay como para que la puedan anotar, lo pueden tomar captura. Es una clasificación de cómo eh, va deteriorándose el estado hacia llegar a un fallecimiento del paciente. Y bueno, entonces ya creo que ya nos estamos sobre el tiempo. Ah, sí, ok. Entonces, eh, en estos pacientes quirúrgicos que llegan a la terapia, pero también hacíamos el comentario, ¿no? Muchos pacientes que requieren de su ingreso a la terapia o pacientes que no están clasificados como tal, pero tienen múltiples necesidades que necesitan capacidad, bueno, personal capacitado porque no existe tal vez el espacio físico, etcétera. Entonces, tendríamos que tener pues una atención continua, estar preparados, tener equipos de respuesta rápida, que estos equipos pues atiendan a la gravedad, a la necesidad del paciente, que sean equipos que nos apoyen desde nuestra área de supervisión, que a lo mejor necesitamos pues un aditamento especial, que necesitamos, pero muchas cuestiones pues no podrían funcionar pues en la arbitrariedad, ¿no? Sino tendríamos que especificarlo también en nuestros manuales, en cómo vamos a hacer un protocolo de un paciente, etcétera, ¿no? Entonces,
también participar en la innovación, en la gestión, en la investigación, que podamos documentar todo lo que está pasando, ¿no? Sobre todo, como les comentaba, ¿no? Esta cuestión de las infecciones asociadas a la atención de la salud con las infecciones de herida quirúrgica, el avance que ya se está viendo de las mejoras por las prácticas a pesar de los pocos recursos con los que contamos, ¿no? Sin embargo, pues esto va a impactar en la eficiencia, en la seguridad y la satisfacción de tanto de los pacientes, pero también, fíjense, de los profesionales y un seguimiento posterior al alta, sobre todo, pues, si son personal que tiene una área de un área quirúrgica, ¿no? Que estén allí trabajando, que pueda ser de manera conjunta de su expertise del área quirúrgica, trasladarlo a los cuidados o a los requerimientos que tiene el paciente en otra área y que puedan ser continuados posteriores a pues al egreso de la terapia y hasta idealmente, ¿no? Hasta su casa, ¿no? Y pues bueno, no sé si tengan algo que podamos comentarles, ya para compartirlo. Se puedan apoyar de ella. No sé si quieran comentar algo, colegas, compañeros. Aquí tenemos un comentario, a ver qué más hicieron. Ok, riesgo de perfusión periférica ineficaz, puso Brigitte, podría funcionar, ay, perdón, en hemodinámico, ¿no? Podría funcionar, si es periférica, puede ser, fíjese, en hemodinámicas y cardiovasculares, ¿verdad? ¿Algo que gusten comentar, agregar, compañeros, para ya ir cerrando? Alteraciones hemodinámicas en la colocación de catéter para hemodiálisis, verificar que esté bien pensado. Ok, eso es Sí. intervenciones, ¿no? Ajá, Ujú. correcto, sí, correcto. Y etiquetas diagnósticas, ¿qué otras podríamos agregar? Bueno, entonces creo que sería pues todo por hoy. ¿Algo más que quieran agregar, participar, colegas, compañeros, estudiantes? Adelante. Bueno, entonces sería todo por hoy. Les agradezco mucho. ¿Algo que guste comentar, maestro? Maestro Abel. Maestra, sí, un momentito, voy a hacerles una invitación a los alumnos. Voy a compartir pantalla, un momentito, por favor. Pues bueno, eh, muy bueno, buenas tardes a todos, buenas noches ya, ¿no? Este, pues bueno, este es un tema de una sesión de un diplomado en cuidados intensivos que estamos cruzando, pero también hicimos extensiva a más alumnos que les interesarían participar en este curso. Si alguien desea obtener su constancia de esta sesión específicamente con este tema, la constancia tiene un costo de 200 pesos. ¿Sí? Les voy a dejar mi número en el chat. Me puede mandar un mensaje al 951-423-6508. Se los acabo de dejar en el chat. Para quien guste adquirir la constancia, me envió un mensajito. La constancia tarda aproximadamente de 7 a 15 días porque se envía la lista a la universidad y en la universidad esta es un poco tardado la parte de las firmas, pero al final se les entrega su constancia. Los alumnos que han participado con nosotros, pues ya saben que sus constancias, aunque tarda un poquito, pero llega ya que son constancias con firma manuscrita, no son autografiadas. Sí, son constancias reales, originales, y a los alumnos se les envía por vía digital
y se los hacemos llegar a su WhatsApp. Pues bueno, aquí le tenemos una invitación a un seminario en actualizaciones en diálisis peritoneal. Miren, hoy en día la enfermedad renal tiene una alta incidencia en México y sobre todo en el estado de Oaxaca. Nosotros debemos, como personal de enfermería, debemos conocer de esta área. Tenemos que conocer. Entonces es un seminario que vamos a hacer a un precio súper accesible, mira, súper accesible. 500 pesos vas a pagar por 5 días de cursos y se te va a dar un valor curricular de 40 horas tu constancia, avalado ¿por quién? Por la Escuela Superior Nido de Sócrates del estado de Oaxaca. Recordemos que la universidad es una institución particular, que estamos en el estado de Oaxaca y estamos específicamente en la región del Istmo. ¿Quién es nuestra ponente? Pues muchos de ustedes conocen a la ponente, es la enfermera nefróloga Marisol Avendaño Aquino. Ella es la que nos va a impartir esta sesión, este seminario en actualizaciones en diálisis peritoneal, la próxima semana, que sería del lunes 24 hasta el viernes 28 de marzo, en un horario de 7 a 9 de la noche. Es modalidad virtual, aquí por plataforma Zoom. Pues tenemos cupos todavía disponibles para quien desee inscribirse a este seminario. Son bienvenidos, pago únicamente de 500 pesos. Y bueno, ya para finalizar, le vamos a hacer la invitación a nuestro diplomado en actualizaciones en hemodiálisis con una duración de 6 meses, impartido igual por la maestra Marisol Avendaño Aquino. Sí, es una enfermera nefróloga del estado de Oaxaca, con mucha experiencia. Las personas que la conocen saben de la capacidad de la profesora, del manejo de los temas y sobre todo del conocimiento que nos va a compartir. Y pues el día de hoy este diplomado está dirigido a estudiantes, pasantes, licenciados en enfermería y a personal médico también interesado en el tema. Las clases van a ser los viernes durante 6 meses en un horario de 7 a 9 de la noche. Iniciamos el 16 de mayo y el día de hoy tenemos una super promoción, inscripción gratis y mensualidad de 1,000 pesos. Al final te vamos a extender una diploma con fotografía con un valor curricular de 300 horas, avalado por la Escuela Superior Nido de Sócrates, y esta diploma te la vamos a hacer llegar hasta tu domicilio. Y pues bueno, esa es la beca, inscripción gratis y una mensualidad de 1,000 pesos. Es cupo limitado a únicamente 25 alumnos. Entonces, quien esté interesado, adelante, es bienvenido. Es un diplomado único en su tipo porque específicamente se va a ver actualizaciones en hemodiálisis. Entonces, pues no sé si alguien quiera hacer una pregunta, comentar algo. Lo escucho. Pues esa es la invitación para ustedes, alumnos. También, maestra, la invitación está abierta para usted también, maestra. A usted le podríamos dar una beca mucho más accesible. Por si le interesa, me puede mandar un mensajito para este diplomado. Y pues compañeros del ISSSTE que están acá, este diplomado es sumamente importante. Los que apenas están iniciando, que ingresaron a Bolsa de Trabajo, te lo recomiendo ampliamente, sobre todo por el valor curricular. Déjame decirte que con este diplomado, por la duración que es de 6 meses, te pueden dar un interinato en el servicio de hemodiálisis. Te dejo el dato ahí para que lo analices. Es una inversión que realmente vale la pena. Pues bueno, vamos a terminar la sesión de esta noche. No sé si quiere agregar algo más, maestra Margarita. No, maestro, muchas gracias. Le tomo la palabra en una beca. Gracias. Pues sí, excelente. Entonces le comparto ahí un mensaje de WhatsApp. ¿Cómo quedaría para usted el diplomado? ¿Usted sí conoce a la maestra Sí, Marisol? sí, creo que me dio. ¿Eh? Entonces, gracias. Ah, perfecto, muy bien. Y yo creo que muchos de aquí la conocen, ¿no? De los que están aquí presentes. Pues bueno, esa es la beca para ustedes. Son bienvenidos. Quien desee tomar este diplomado, iniciamos en mayo y también haciendo otro punto, alumnos del diplomado de cuidados intensivos, necesitamos sus fotografías, alumnos. Este mensaje es para Carlos, para Brigitte, para Angelita Cabrera, para Mariela y para nada más, creo. Estela Sandoval también, sus fotografías digital, por favor. Recuerden que el diplomado termina el 30 de abril. Miércoles 30 de abril terminamos.
y ya estamos sobre tiempo, ¿sí? Entonces, sus fotos me las mandan digital, alumnos del Diplomado de Cuidados Intensivos, por favor. Si alguien desea entregarlas en Si alguien desea entregar sus fotos en Oaxaca Capital, me puede decir, me la pueden entregar a mí en el ISSSTE o en Candiani el fin de semana también. Quien guste y quien no, ¿qué vamos a hacer? Pues la pueden mandar escaneada, ¿sí? Pues bueno, pues vamos a terminar la sesión de esta noche. Nada más ponle en la cabeza. Sí. Vamos a terminar la sesión entonces. Pues muchísimas gracias a todos por participar. Si alguien desea obtener su constancia, pues con gusto la atendemos en el WhatsApp. Que pasen una excelente noche, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima sesión. Buenas noches. Buenas noches, gracias.